Bueno, como les decía, en esta oportunidad vamos a revisar los movimientos sociales en América Latina. Les he traído a colación un fragmento de un diálogo entre Silvia Rivera Cusicanqui y Silvia Federici. Lo que señala Silvia es que lo decolonial es una moda, ¿no? Lo postcolonial es un deseo, lo anticolonial una lucha cotidiana y permanente. Las competencias del módulo y los resultados de aprendizaje se mantienen todavía en esta tercera semana y bueno, tenemos este temario sobre los movimientos latinoamericanos. Para revisar, ¿no es cierto?, los movimientos sociales en América Latina, pues vamos a ver el abordaje que tienen algunos teóricos sobre la presencia de los movimientos sociales en América Latina, indicando que es una presencia bastante fuerte, especialmente a partir de los años 90, ¿no? Justamente Raúl Sibeki hace, digamos, un énfasis en esta productividad histórica de los movimientos sociales en América Latina, señalando, por ejemplo, que han sido capaces inclusive de frenar ciertos procesos de privatización, como la guerra del agua en el caso de Bolivia, específicamente en Cochabamba, ¿verdad? O incluso destituir gobiernos como en el caso de Ecuador o Argentina. Entonces, en este sentido, digamos que los movimientos sociales han sido muy importantes para frenar, digamos, arremetidas, sobre todo de corte, digamos, neoliberal, ¿verdad? Pero también Sibeki es crítico al señalar que estos movimientos sociales alrededor de América Latina han tenido rendimientos desiguales. Es decir, que no, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, los movimientos sociales pudieron incluirse en la política institucional, mientras que luego, bueno, podemos hablar del uso instrumentalista de los movimientos sociales cuando se incluyeron en la política, pero de todos modos hubo este espacio, se abrió este espacio. En cambio, en el caso de Argentina, por ejemplo, todavía es un espacio cerrado, ¿ya? Entonces, Sibeki menciona que no hay una relación mecánica entre la movilización social y una alternativa política a esa movilización social. Y esto tiene relación justamente con un énfasis muy estadocéntrico, donde no se forman, digamos, o todavía estamos en algo muy como jerarquizado, ¿verdad? Jerarquizado, muy centralizado, y hay una división entre los dirigentes y los dirigidos. Pero también se hace énfasis que estas formas de la organización de los movimientos sociales también conviven con otras formas de organización que se han visto en América Latina y que tienen como, como centro principal el territorio, ¿no? Y esta territorialización entonces obedecería, digamos, a nuevas formas de comprensión, a todo un proceso de reafirmación de culturas, de identidades colectivas, también a un nuevo papel de las mujeres, a esta organización menos piramidal, donde la acción termina siendo más cercana a la ocupación de espacios que a la misma huelga como instrumento, de protesta. Pero cuando hablamos de esta territorialidad o de esta ocupación de espacios, también es importante, mencionar a qué territorialidad nos estamos refiriendo. Y justamente esto tiene que ver, ¿verdad?, más allá de los espacios, de la sociedad industrial, más allá de estos espacios de la fábrica, se entiende el arraigo de las luchas populares, que son luchas, locales, pero que son luchas localizadas, pero no necesariamente locales, es decir, que pueden tener una repercusión incluso, en otras esferas, ¿no?
pero que están arraigadas mucho con el tema, por ejemplo, de la tierra, de la naturaleza. Y allí podemos ver también, por ejemplo, algunos movimientos como en Brasil el movimiento de trabajadores sin tierra, justamente, ¿no? Y también tiene que ver con unas dinámicas de los espacios urbanos rurales, ¿no? En los que hay un vaciamiento, por decir de alguna manera, sobre todo de los jóvenes varones en los espacios rurales, que pasan a ocupar, digamos, espacios marginales en las zonas urbanas, ¿no? Entonces, bueno, estos autores mencionan que al hablar de América Latina, ¿no? Esto pasa a ser como una especie de imaginario, la construcción de un imaginario colectivo y que tiene inclusive, se lo puede leer desde una clave geopolítica, ¿no? La presencia de América y la presencia de Abya Yala, que sería el sinónimo, ¿no? de América, que está, se llamaría así este territorio, Abya Yala, los territorios de Abya Yala. Entonces, como una especie de Estados Unidos de Sudamérica, de una idea martiana de nuestra América, de una noción de América Latina, que si bien es cierto, es originalmente, digamos, exógena, luego se la resignifica como desde la práctica o desde una práctica de resistencia continental, ¿no? Y entonces, en ese sentido, también vemos algunas instituciones, como por ejemplo, bueno, ahora están algunas digamos, en decadencia, como la UNASUR, por ejemplo, que empieza a reforzar este imaginario colectivo, ¿no? Para Breno Bringel, que también, al igual que Siveki, hace hincapié en América Latina como este imaginario común, ¿no? Donde hay unos movimientos sociales que además tienen unas dinámicas que siguen otros movimientos mucho mayores o macros, que serían los movimientos societales, ¿no? Es decir, que habría una relación, aquí sí mecánica, entre, digamos, estos movimientos societales mayores y por donde van abriendo camino estos movimientos sociales. En ese sentido, él identifica algunos cambios. Y estos cambios operarían sobre todo en tres líneas principales de acción, o en tres líneas, digamos. Una línea que estaría relacionada con los sujetos, otra línea que estaría relacionada con las acciones y una tercera línea que estaría relacionada con nuevas concepciones de transformación política. Y cuando hablamos de los sujetos, nos estamos refiriendo ya no a un único sujeto político, sino a una identidad multirreferencial. Y esta identidad multirreferencial a su vez estaría muy ligada con la plurimilitancia, es decir, con la coexistencia de identidades múltiples, que se refiere a que ya no hay, digamos, una devoción a una sola identidad o una sola digamos, una sola referencia, ¿no? Es decir, a la vez que el individuo puede ser o tener cierta simpatía con causas feministas, también tendría simpatía con causas ambientalistas, etcétera. Es decir, ya esta identidad es multirreferencial, es múltiple. Y en ese sentido, la militancia también se convierte en múltiple como un espejo de esa identidad multirreferencial, ¿no? Él habla también del tema del descentramiento, ¿no? de este peso más en los entramados comunales. Y que para entender esto, entonces, se hace necesaria una nueva gramática que pueda capturar esta realidad, ¿no? Porque las etiquetas conceptuales anteriores, como movimiento social, sindicato, partido, empiezan a ser, digamos, como, digamos, cajones donde no se puede incluir otros marcos referenciales. Entonces, para eso es necesario también, o se hace necesario, estas nuevas gramáticas, ¿no? Es decir, que se vaya abriendo una estructura conceptual que permita en donde puedan caber estas nuevas formas de
digamos, de acción colectiva, como las mingas, como las comunas, como las asambleas, etc. Estos serían los cambios en torno a los sujetos. Pero también tenemos cambios que él menciona en torno a las prácticas, que Bruno Bringer menciona en torno a las prácticas, y esto también tendría que ver mucho con los actores. Es decir, si tenemos actores que tienen, digamos, que tienen una identidad multireferencial, ¿no es cierto? Entonces también hay una transversalización de las agendas. Y esto está relacionado con el desborde, digamos, que en determinados movimientos se produce, por ejemplo, en el mismo feminismo, ¿sí? Y ahora mismo hay digamos, un debate a nivel teórico, ¿no? Si se puede hablar de un feminismo o de los feminismos, ¿no? Entonces, como se desborda, digamos, de la misma agenda de los movimientos sociales, esto tiene que ser capturado de alguna forma, y la forma en la que esto se refleja es justamente la transversalización de las agendas. Y esto también está muy relacionado con la internalización de diversas luchas, ¿no? Desde un ámbito individual, ¿no? Ya no desde las grandes estructuras de los movimientos sociales altamente jerarquizados, que también existen o coexisten con otros grupos de afinidad o redes más pequeñas de afinidad. Y luego que hay también digamos, unos cambios en cuanto a la concepción de la transformación social. Y aquí, digamos que la sociología, en el caso latinoamericano, no ha puesto mucho énfasis en el carácter individual, digamos, o individualista de dicha transformación, pero sí hay algunas voces que ponen la atención, entre estas, el de Breno, sobre estas transformaciones en la concepción. Es decir, que ni el Estado puede dar una respuesta, pero tampoco la sociedad. Entonces la respuesta se busca a nivel del individuo, ¿no? Que se empeñe en causas específicas o inmediatas, por un sentido de urgencia de estas causas, y por eso se habla de este activismo prefigurativo, es decir, un activismo que trabaja sobre la sociedad ideal que todavía no existe y que tal vez es posible que no exista, porque todavía estamos en una estructura donde el Estado, el mercado, la sociedad son pilares, ¿verdad? Entonces, este activismo en ese sentido se lo caracteriza como prefigurativo de esa, que se adelanta, digamos, a esa sociedad que todavía no existe. Y en ese sentido también Katia Araujo y Danilo Martuchelli, Katia, que es chilena, ¿no?, nos habla sobre el individualismo agéntico. Y el individualismo agéntico estaría, digamos, centrando la mirada en el rol que desempeña el individuo en los cambios, ¿no?, en los diferentes cambios que operan a nivel social. Y entonces se habla de un hiperactor, del individuo como un hiperactor que es orillado por el mismo Estado, o en términos, digamos, propiamente hablando, por el olvido del Estado. Entonces, que esto no se lo podría entender, digamos, desde una visión europea, donde este individualismo sí que ha sido abordado, pero tiene un escenario y un contexto muy diferente. Es decir, en Europa podríamos hablar de este individualismo que está quizá, o que se lo puede explicar desde las teorías de elección racional, por ejemplo, ¿no? Esto de aumentar en la medida de lo posible las ganancias, minimizar las pérdidas, etc. Pero esta lectura no, digamos, no puede descifrar el contexto latinoamericano, por cuanto esta individualidad tiene más que ver con un tema de olvido del Estado. Entonces, ante este olvido del Estado, el hombre, la persona,
se enfrenta a los diferentes desafíos que a nivel macrosociológico y microsociológico aparecen en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, estos desafíos macrosociológicos como el tema de la inflación, el tema de la subida de precios, etcétera, ¿no? Pero también a estos desafíos microsociológicos que tienen que ver más con las biografías individuales de cada persona. Por ejemplo, tiene que enfrentar un divorcio, un despido, tiene que enfrentar una grave enfermedad, etcétera, y cómo lo hace desde su propia individualidad. Entonces, como lo hace a partir de su propia individualidad, tiene que convertirse en toda la extensión de la palabra, digamos, en un hiperactor. Y esta cuestión existencial, entonces, estaría reñida de una cuestión racional, ¿no? Sino que es más bien una cuestión al borde de la supervivencia. Y justamente esto también nos señalan los autores, que produce una cierta desconfianza, ¿no? Produce una desconfianza respecto de los otros actores, es decir, hay una desconfianza interpersonal porque se mina de alguna forma la cohesión social, el tejido social. Entonces también desconfío no solo del Estado, sino también desconfío del vecino. Y en este sentido, cada quien se arregla como puede. Entonces, de allí también surgen expresiones populares como, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Bueno, aquí dale que dale, no queda de otra, ¿verdad? Esto es en la medida en que hay un vacío por parte del Estado en la ejecución de políticas públicas, ¿verdad? Entonces, ese vacío tiene que ser ocupado, y es ocupado por este hiperactor o este superhumano, ¿no? Que se enfrenta solo a esa realidad, ¿ya? Porque igual no le queda de otro. Esta desconfianza no solo tiene que ver con los actores y con sus pares, sino también tiene que ver con el marco legal y normativo, es decir, este marco que tendría que dar algunas pautas para la armonía social es un marco que también digamos, está lleno de corrupción, etcétera, y por ende se entiende que la ley es para los de poncho. Tampoco creo en estas instituciones, tampoco creo en la ley, y por eso la acción colectiva no se convierte en la vía principal, sino más bien se hace una especie de, digamos, de uso de otras posibilidades, ¿no? Y entre estas posibilidades podemos encontrar, por ejemplo, todo el tema de la violencia o la inmigración, la informalidad como una estrategia individual de enfrentar esos desafíos, ¿no? Y entonces, ante estas estrategias que son más de carácter individual, hay, digamos, unas lecturas interesantes que hacen los autores. Y esto justamente se refiere, por ejemplo, al hecho de que la invocación a la política aparece justamente por la falta de políticas, ¿no? Es decir, la política en singular frente a esas políticas en plural, a las políticas públicas. Entonces, como no hay políticas públicas que puedan dar respuesta, ¿no? Es necesario acudir a estas otras formas de solución personal. Y aquí también hace una referencia interesante al tema ella le llama del canibalismo. El canibalismo por parte de algunos autores, algunos individuos o actores que emergen, ¿verdad?, dentro de los movimientos, etcétera, pero que canibalizan, digamos, la acción colectiva en el sentido de que solamente usufructúan, digamos, del trabajo de otros actores para posicionarse, para encontrar un lugar, etc. Y muchas veces es lo que ha ocurrido en el caso de la acción sindical, donde hay una especie de cooptación institucional, ¿verdad? Y entonces esto ahonda en el descrédito de dichas estructuras y aumenta esa desconfianza, ¿no? Y esto también lo podemos revisar en los mismos datos que nos puede proporcionar el Latinobarómetro, por ejemplo, que captura todos estos datos sobre la confianza en la democracia, en las instituciones democráticas, en los partidos políticos, etcétera, ¿no? Donde vemos que hay una, digamos, Latinoamérica en general es la región más
desconfiada, pero digamos que Ecuador también ocupa un espacio importante en esta desconfianza. Y claro, estos autores mencionan que, claro, o sea, podemos entender, ¿no?, que en todas las sociedades ha habido, y de hecho hay casos como la corrupción o el nepotismo, pero hay una particularidad en el caso, digamos, latinoamericano, que esto se entiende desde lo aceptable, y se entiende con esta mirada de lo aceptable porque es lo que cualquiera haría, ¿no? Es decir, la viveza criolla, ¿no? Entonces, en esta viveza criolla que pone su acento en este hiperactor, pues de alguna forma legitima socialmente, quizá, estas actuaciones fuera del marco normativo, ¿no? Y entonces, bueno, también menciona, por ejemplo, otro caso, y podemos encontrar, por ejemplo, en las mismas estructuras barriales, que sucede algo similar. Es decir, los individuos se acercan entre sí, sobre todo ante carencias del barrio, ¿no? Y estas carencias del barrio unen a los diferentes individuos y los unen para pedir unas demandas específicas. Pero el sentido de estas demandas es poder dejar, es decir, la movilización se hace en aras de desmovilizarse, es decir, de que haya un momento en que se puede conseguir el estatus de pequeño burgués, es decir, una vida más o menos normal, que se entiende por lo normal, ¿no? Con, digamos, donde las necesidades básicas estén satisfechas, donde haya agua, alcantarillado, lo básico, ¿no? Y esto también, cuando es conseguido, desmoviliza. Y en ese mismo sentido, por ejemplo, hay un tema de barrios participativos que todavía estamos haciendo algunos como, digamos, encuentros previos. Todavía no se han aplicado ningún instrumento ni nada, pero en alguno de estos encuentros justamente me hacía acuerdo de lo que dicen Katia Araujo y Danilo Martuchelli, porque estábamos haciendo estos sondeos acerca de este barrio específicamente, ¿no? Y digamos, desde la voz de una autora barrial, ella mencionaba que había llegado desde un cantón de la provincia, ¿no? Y ella decía, bueno, sí, es que pueblo chico, infierno grande, entonces aquí mejor que no haya este tipo de cohesión social ni nada. Bueno, obviamente no lo mencionaba en esos términos, pero finalmente era lo que quería expresar, porque sentía que cuando hay esta comunidad, ¿no? Este tipo de reuniones, etcétera, el vecino se mete mucho en la vida de los demás, por ejemplo. Entonces, esto también, de alguna manera, me hacía recordar de esta desconfianza que menciona o que subraya Katia, ¿no? Entonces, por ejemplo, también en otro caso muy importante para América Latina es el tema de la informalidad, ¿no? Y esta informalidad que sí que tiene, digamos, en el actor una intención, es decir, hay una intención pero esta intención estaría desnuda de voluntad política, ¿no? Entonces no habría finalmente esta voluntad política, y por eso incluso todos estos movimientos, digamos, de informalidad se los conoce más bien como no movimiento social, como un no movimiento social, ¿verdad? Bueno. Sí, justamente aquí tenemos todo este tema, ¿no? que habíamos abordado un poco y que tiene relación, ¿no? a que ese aumento de las expectativas, que en teoría debería conducirnos inexorablemente a un desborde político que permita que estas voluntades individuales se agreguen y formen un colectivo, un movimiento social, no necesariamente es así, ¿verdad? Y entonces el individuo busca otras respuestas, y esto también tiene que ver con una lectura de la realidad latinoamericana que no ha sido muy explorada en cuanto les comentaba la sociología. Y es interesante que se pueda hacer esta lectura porque ha habido, digamos, mucho énfasis, sobre todo en el marco de la estratagema comunal, sobre todo. Es decir, el énfasis en
en América Latina, en los últimos tiempos se ha centrado mucho en lo comunal, pero digamos que a veces se ha olvidado de estos otros espacios o de estas otras realidades que tienen que ver con la informalidad y con el individuo o este hiperactor, ¿no? Bueno, la clase pasada también habíamos hablado, ustedes recordarán, de algunas algunos matrices ideológico-políticas para entender justamente la presencia de los movimientos sociales en América Latina. Y en ese sentido, desde una mirada, digamos, indígena comunitaria, podríamos evocar, por ejemplo, a Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Que hace un especial énfasis en estos temas, ¿no? Y en abordar, por ejemplo, ella tiene un libro que se llama Un mundo cheje es posible, ¿no? Y se autoidentifica como un objeto étnico no identificado justamente en la medida en que, a pesar de que ha habido, ¿verdad?, ciertas lecturas de qué es lo indígena, ha habido menos lecturas de qué es el mestizo y qué significa entonces ser mestizo, ¿no? Y en ese sentido hace una invitación, por ejemplo, a abrir ese debate, ¿no? Esa línea de debate y realmente poder mirarnos desde ese mestizaje. Y allí menciona algo que me parece incluso muy poético, muy romántico, quizá, que dice deberíamos como despertar, ¿no?, a las abuelas indias que habitan nuestra sangre. Y bueno, ella hace la propuesta de este mundo cheje, que sería como un mundo contaminado, un mundo manchado, digamos abigarrado, donde menciona que lo cheje no es la fusión, ¿no?, sino más bien la yuxtaposición de contradicciones, pero que perviven y que no se llegan a fusionar, sino que están allí. Es decir, más allá de anteponer lo blanco, lo negro, lo indígena, sino de realmente esa construcción del mestizaje. Y dice que para esa construcción del mestizaje, o para esa pregunta sobre el mestizaje, es necesario, digamos, sanar la herida colonial, ¿no? Y la herida colonial es una herida, digamos, que todos llevamos a cuestas y que no se ha hecho mucho ese ejercicio, ¿no? Hemos hablado muchas veces de lo indígena, etcétera, pero no del mestizo como ente ontológico, etcétera. Entonces, ella justamente habla de este mundo cheje como el mundo de la utopía, y la utopía como un mundo, como un no lugar, ¿no? O como ese lugar habitado por el deseo, digamos. Y en esta misma línea, digamos que yo comentarles también una pequeña anécdota en relación al tema de la autoidentificación. Ustedes recordarán el censo, y había una pregunta en el censo que tenía relación a la autoidentificación étnica. Entonces, alguna vez teníamos que ingresar digamos, hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se autoidentifica desde sus costumbres? Algo así, no recuerdo exactamente, pero era la pregunta, ¿no? Y bueno, pues como era persona por persona dentro del círculo familiar, los hijos se autoidentificaron como mestizos, y el padre, que era, digamos, era mestizo, o se podría visualizar así, ¿no?, por su color de piel, etc. Él dijo, cuando le hicimos la pregunta, que era blanco, ¿no? Nosotros teníamos que anotar la respuesta, y los hijos le increparon en ese momento, le dijeron, bueno, entonces nosotros somos mestizos de un padre blanco, ¿cómo es posible? Y él les replicó diciéndole, bueno, es que la pregunta dice, usted cómo se autodefine dependiendo de sus costumbres, y mis costumbres son de blanco, ¿no? Eso es lo que les respondía. Y en ese momento, entonces, recuerdo que alguno le respondió de los hijos, bueno, y entonces, porque yo no sabía que los blancos desayunaban con mote, ¿ya? Por algo así. El hecho es que
tiene que ver con estas heridas, ¿no? Con estas heridas coloniales que muchas veces no han sido sanadas. Aquí tenemos, y que se construyen también desde diversos espacios, y uno de esos espacios justamente es el espacio de la lengua, del lenguaje, ¿no? Y aquí, por ejemplo, dentro de la misma Real Academia de la Lengua Española vamos a encontrar esta palabra que se llama birlocha, no sé si ustedes antes la habrán escuchado, ¿no? Birlocha, que tiene que ver, aquí se puede leer textualmente, dice, chola que ha adoptado la vestidura de la mujer de clase social superior. Entonces, bueno, como desde la misma lengua muchas veces se construyen estos no lugares o estas discrepancias, ¿no? Y muchas veces está tan interiorizado que sin darnos cuenta tenemos ese mismo uso del lenguaje que expresa esto, pues Silvia habla de un proceso contrario, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, las birlochas se cortan las trenzas, etcétera, es decir, intentan en la medida de lo posible no parecer lo que son, ¿no? Y entonces, pues ella habla del proceso contrario, que sería ser, digamos, birchola, ¿no? No birlocha, sino birchola, es decir, recuperar esos conocimientos. Pero no, recuperar esto no significa vaciarlo de contenido. Y ella también es muy crítica en el sentido de que muchas veces hay un uso, digamos, folclórico y un uso, digamos, también instrumental de muchos de estos saberes y de estas palabras, ¿no? Que por ejemplo, Sumacausay o Sumacamañ en Bolivia, etcétera, que se utilizan, digamos, desde un punto de vista bucólico, romantizado, etcétera, sin realmente saber el contenido de esas palabras y sin intentar siquiera poder desentrañar ese mismo contenido, ¿no? Y quizá allí también sea pertinente comentarles alguna ocasión, igual, bueno, esta es otra anécdota, yo trabajaba, como les había comentado, en la Secretaría de Pueblos y Movimientos Sociales, ¿no? Teníamos que socializar allí todo un discurso sobre el tema de trabajo comunitario y el tema de las mingas. Entonces, bueno, alguna vez nos tocó ir a Saraguro, fuimos a Saraguro, empezamos con la charla y de pronto, pues las personas empezaron justamente a hablar en quichua, ¿no? Hablaban en quichua y pues yo no entendía quichua, pero yo entendía o podía, digamos, revisar mirando el rostro de las personas que había incomodidad y que había ahí un pequeño revoltillo, ¿no? Que no entendía de qué se trataba o qué habíamos hecho mal, ¿no? Tenía una compañera que era comunicadora social y que a su vez tuvo la suficiente perspicacia, etcétera, para poder como calmar las cosas y lo demás. Finalmente terminamos, ¿no? con la exposición. Yo supe que el malestar se había provocado porque habíamos hablado antes del Taita Presidente y de hecho habíamos hablado sin el permiso del Taita Presidente ni el permiso de la Asamblea, ¿no? Entonces, obviamente aquí no se había producido un diálogo de saberes ni nada por el estilo, sino que desde una soberbia que tiene que ver con el desconocimiento, habíamos hecho esta intromisión, ¿no? Y luego esto también dio como resultado en ese momento, nosotros nos pusimos a hablar de lo que teníamos que hablar, que era la agenda que llevábamos, pero había como una especie de media risa, ¿no? en el rostro de algunos. Y después yo pude interpretar, ¿no? esa media risa y tenía que ver con que podíamos de alguna forma enseñarles a estas comunidades sobre trabajo comunitario mingas, cuando lo contrario hubiera sido, o sea, y lo pertinente hubiera sido que aprendamos de ellos, no enseñar, sino más bien aprender, porque tienen unos procesos muy ricos, digamos, en ese tema del trabajo comunitario. Entonces, justamente se habla de un ejercicio de ventriloquía, es decir, de hablar por, ¿no? Y esto es lo que muchas veces
sucede en el caso de las comunidades indígenas o de las comunidades negras también, o afro. En la Constitución se mencionan como afrodescendientes, ¿no? Bueno, también hay otras voces, por ejemplo, las voces de Gladys Sulzul, que nos menciona, perdón, parece, sí, Verónica Capello nos dice: hablar a nombre de ellos sin entender sus realidades, pasan cosas iguales en el pueblo Saraguro. Sí, Verónica, justamente. De eso mismo tenemos, digamos, esta discusión, ¿no? Sobre la necesidad de entablar este diálogo de saberes y de entendernos. Y muchas veces esto está mediado por la educación que recibimos, es decir, no nos enseñan a conocer muchas veces al vecino, ¿no? Es decir, esta cultura que tenemos que más allá de un uso muchas veces hasta folclórico, ¿no? Es decir, instrumental, vaciado realmente de contenidos. Claro, hemos escuchado el suma causa, hemos escuchado algunos preceptos, amaquilla, etcétera, pero no realmente los entendemos, no hemos establecido esa conexión con estos pueblos, nacionalidades, y muchas veces están muy cerca, como en el caso de Saraguro, ¿no? Y justamente Gladys Sulzul, por ejemplo, que es otra teórica en este caso, que en cambio ella pertenece a la comunidad maya, diferente, ¿no? Porque Silvia es aymara. Bueno, ella es mestiza, pero se identifica como aymara, es mestiza aymara. Su apellido es aymara. En el caso de Gladys, ella también habla mucho sobre el tema de los entramados comunales, ¿no? Como formas, ¿no? en que se expresa la acción colectiva y donde necesariamente, ¿no? Muchas veces y de hecho se abren, ¿no? espacios para el entendimiento entre las mismas comunidades que tienen que dialogar muchas veces con el Estado, muchas veces con el mercado, muchas veces con otras organizaciones no gubernamentales, ONGs, etcétera, que han ido muchas veces llenando el espacio que ha dejado el Estado, ¿no? O la no intervención del Estado, y que en los sectores urbanos se ha visto en un reforzamiento de la posición individual, ¿no? Este hiperactor del que estábamos hablando. Ya, bueno, hablando desde una mirada, digamos, afro, y allí tal vez subrayar que todavía hay ciertas discrepancias teóricas sobre lo que la forma de nombrar, si lo ideal sería afro o hablar directamente de negro, ¿no? Pero bueno, aquí les recomendaría un libro igual de Frantz Fanon que se llama Pieles negras, máscaras blancas, ¿no? Y que tiene que ver justamente con este proceso de blanqueamiento, o llama como lactificación, ¿no? De entender que el destino es blanco, y entonces en la medida que el destino es blanco, todo aquello que quede por fuera de esto tiene menos valor, ¿no? Y esta mirada de blanqueamiento, esta forma de blanqueamiento, está íntimamente relacionada con un racismo estructural, es decir, un racismo que está en nuestras prácticas y en nuestros discursos, y en nuestros discursos sin que también seamos muchas veces conscientes de ello. Hay un poema de una peruana que es muy bonito, que se llama Me gritaron negra, no sé si ustedes lo habrán escuchado, y tiene que ver con este pasar, ¿no? de la vergüenza a la reivindicación, ¿no? En este caso sí, de la palabra negra que ella utiliza en su poema. Entonces ella cuenta una historia personal. Ella cuenta que cuando tenía 7 años más o menos, siempre jugaba en su barrio, ¿no? Jugaba con los demás amiguitos, etcétera, hasta que una vez llegó a su barrio unos nuevos vecinos que
eran blancos. Y esta niña que había ingresado a jugar con las demás, cuando vio que llegaba ella, le dijo, bueno, no, con la negrita no, yo no juego con ella. Si es que ella entra al juego, yo me voy, ¿no? Y entonces ella en ese momento dice que todas las demás amigas, la alejaron, ¿no? Y esto también tiene que ver con esa huella, en este caso, de racismo, que también es una huella que tenemos, digamos, en el imaginario y en nuestras prácticas y discursos. Y en este caso eran niños, ¿no? Pero esa experiencia que a ella la marca, luego pues se expresa en este poema. Y ella empieza con este grito, ¿no? Me gritaron negra. Tenía 7 años. ¿Qué 7 años? No, tenía 5 años, no llegaba a 5 siquiera. Cuando de pronto una noche me gritaron negra, ¿no? Y dije, ¿soy negra? ¿Qué es ser negra? ¿No? Y ella se pregunta, ¿no? Justamente esto. Y luego ella también, pues, tiene un proceso como de odio al espejo, es decir, quiere negar sus propios rasgos, entonces empieza a ser incómodo su cabello y necesita entonces laciar su cabello, empolvarse la cara, y esto todo lo cuenta en el poema, ¿no? Y esto termina siendo un proceso muy duro, porque podemos huir de muchas cosas, pero no de quienes somos en el espejo, es decir, esto ya está dado, es parte de lo que nos han heredado nuestros ancestros, etc. Entonces, no quererse o odiarse, odiar el reflejo del espejo, odiarse uno mismo, tiene que ver muchas veces con lo que nos dicta, digamos, la sociedad en la que estamos inmersos. Y esta mirada de desprecio vertical hacia la comunidad afro en América Latina también ha dado, por ejemplo, todo un movimiento social, como el caso de Colombia, vamos a encontrar los cimarrones, ¿no? Un movimiento social importante y ahora mismo que está, digamos, siendo protagonista de las protestas allá. Sí, justamente Verónica Capello nos menciona que estas son concepciones creadas en el imaginario colectivo y los estándares de la sociedad. Sí, gracias Verónica por esa intervención. Y bueno, esto tiene que ver, o esto señala Frantz Fanon, ¿no? Con un complejo de inferioridad, que hay un proceso como de epidermización de ese complejo de inferioridad. Entonces, esto se traduce en frases que pueden llegar a resultar muy coloquiales, pero que esconden justamente esa herida del racismo, ¿no? Y, por ejemplo, cuando alguien nos dice, si tiene un novio más blanco, etcétera, claro, es que te va a acomodar la raza, ¿no? Esta es una frase que a veces hemos escuchado, esto del tema de acomodarte la raza, ¿no? Y conecta profundamente con ese complejo de inferioridad, que a su vez tiene que ver con el entierro de la cultura local, de todo el proceso de esclavismo, etcétera. Y él menciona una frase que es muy interesante, que es, todo idioma finalmente es una forma de pensar. Digamos, estas personas que fueron esclavizadas, ¿no es cierto?, les arrancan su lenguaje, es decir, para él no solamente es arrancarles su lenguaje, sino es arrancarles el pensamiento, ¿no? Porque si todo idioma es una forma de pensar y si ya no tienes ese idioma, entonces ya no tienes esa forma de pensar, es decir, no solo te arrancan tu lenguaje. Y eso, digamos, ha contribuido a la perpetuación de determinados mitos y determinados prejuicios alrededor de estas personas, ¿no? Y, por ejemplo, al negro, por decir alguno de estos mitos, ¿no? Al negro como parte de una pura potencia sexual, al negro como un falo inimaginado, es decir, como reduciéndolo únicamente a ese aspecto fálico, ¿no? Y quitando entonces todo el resto que hace
su humanidad, ¿no? Su dignidad. Y también en el caso de las mujeres, teniendo un imaginario reforzado por negra igual sirvienta, negra igual fea. Entonces hay un tema, se menciona, de entender una natural, y esto también vamos a ver que para el establecimiento de muchos prejuicios muchas veces se recurre a una explicación natural, ¿no? Entonces es natural la inferioridad intelectual de estas personas, y entonces esto explica muchas cosas, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de América Latina, se subraya sobre el hecho de que la verdadera independencia que se hizo, la única independencia que se hizo desde abajo realmente fue en el caso de Haití, y que en el resto, digamos, de independencias que hubieron en América colonizada, vamos a ver realmente las cúpulas, ¿no? Que buscan deshacerse un poco de los tributos, etcétera, del rey, ¿no? Pero los protagonistas desde las bases, al menos desde un tejido teórico, es en el caso de Haití. Bueno. Ahora, antes de abordar el tema de una mirada, en cambio, de tipo feminista, yo les quería proponer un pequeño ejercicio. Y en este ejercicio se llama género, armarios y cuestionarios. Vamos a solo hacerlo de forma mental, o sea, no lo vamos a escribir, no lo vamos a poner en el chat, nada. Simplemente de forma mental, o si ustedes necesitan escribirlo, pero allí en un papel que ustedes tengan, sin expresarlo verbalmente, piensen en 3 pasos, o sea, con 3 pasos, únicamente pueden ser 3, que ustedes aplicarían para arreglar un armario, ¿ya? Solamente 3 pasos. Y nada más. Bueno, mientras ustedes están pensando en estos 3 pasos, yo les quiero contar sobre esta mirada más de carácter feminista que también ha dado lugar o origen en América Latina a diferentes movimientos. Y ahí hay que hacer una distinción. No todos los movimientos de mujeres, que muchas veces ha habido en nuestro, digamos, en América Latina, son movimientos feministas, ¿ya? Es decir, ser mujer no significa ser feminista necesariamente. Y esto, bueno, y tampoco significa muchas veces tener digamos, una única opción política. De eso mismo encontramos, por ejemplo, mujeres dentro de todo el espectro de la política, desde mujeres de ultraderecha hasta mujeres de ultraizquierda, etc. Bueno, entonces esa diferenciación de entrada, ¿no? Aquí, por ejemplo, Amelia Valcárcel, nos habla de diferentes olas, ¿no? Diferentes olas en relación al feminismo. Una primera ola que estaría, digamos, o que se la conoce como la del feminismo ilustrado. Y esta primera ola del feminismo ilustrado tiene que ver con un documento que se llama La Vindicación, que lo realizó esta mujer que ustedes ven en pantalla, que es Mary Wollstonecraft, ¿ya? Y que básicamente lo que busca, ¿no? O lo que reivindica justamente son derechos para la mujer y también en el tema de los bienes, ¿no? Luego se dice que el feminismo, ¿no? Es un hijo no querido, es un hijo no querido de la Ilustración, y así es como Amelia lo cataloga, ¿no? Porque ustedes saben, ¿verdad?, que a partir de la reforma que divide a la Iglesia en la Iglesia católica romana y la anglicana, entonces pues es necesario, se dice, crear un nuevo entramado teórico, conceptual, que permita refundar, digamos, estos conceptos que den una perspectiva o un horizonte civilizatorio. Y ese horizonte se encuentra en el democratismo de Rousseau. Sin embargo, ese democratismo de Rousseau es un democratismo que termina siendo excluyente, es decir, que si bien incluye, de hecho,
a los hombres dentro de estos preceptos teóricos de la igualdad, la fraternidad, que viene de fratus justamente, que significa hermano, y por ahí también podemos entenderle, se excluye a las mujeres, ¿no? Y en la medida que se excluye a las mujeres, se las entiende como, digamos, dentro de la jerarquía de los sexos, como un sexo segundo. Y que aparte, ¿no? Hay también una justificación natural, ¿no? Esto es, están muy cercanas a la naturaleza, mujer, naturaleza, hombre, cultura, esta dicotomía, y las mujeres están, digamos, llamadas para agradar a los hombres, para criar los hijos, etcétera, ¿no? Y entonces se señala que en esta línea el feminismo sería como la primera gran corrección a ese democratismo ilustrado, ¿no? Es decir, la que primero le dice que, a ver, si estamos hablando de libertad, de igualdad, etcétera, ¿por qué razón racional, no es cierto? O sea, desde la razón, porque estamos hablando justamente de la época de la Ilustración, donde el contenido se entiende que es altamente racional, que ya hemos dejado, digamos, las razones religiosas y que necesitamos explicar el mundo desde esta vía racional. Entonces, ¿desde qué razón o por qué razones entonces excluye a las mujeres? Y por eso en ese sentido se habla de que es la primera gran corrección significativa y profunda a ese democratismo ilustrado. De hecho, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, y que se llama así, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, no, muchas veces en nuestro lenguaje cuando se dice hombre, ¿no es cierto?, se alude por extensión a las mujeres, ¿no? Pero en este caso, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es literal, es decir, son los derechos del hombre y del ciudadano. Están completamente excluidas, digamos, las mujeres. Y en ese sentido hay, la historia recoge lo que se llaman los cuadernos de quejas, y es muy interesante ver, bueno, que dentro de estos cuadernos de quejas, ya para ese tiempo que se está pensando en todos estos preceptos de libertad, de igualdad, ¿no? Ya hay, digamos, voces bueno, eran ciudadanas, de mujeres, voces de mujeres que reclaman que se incluya en esa declaración el tema de la instrucción de las mujeres, de la educación de las mujeres, del voto de las mujeres y sobre todo también temas familiares, ¿no? Como el tal vez muy simple hecho de poder escoger con quién uno se casa, ¿no? Que en ese momento también era algo que se decidía, ¿no? Que se decidía por la mujer. En otro ejercicio de ventriloquía, de hablar en este caso, de hablar por las mujeres. En ese sentido, bueno, finalmente, ¿no? Ante una ausencia de declaración de los derechos que recojan, digamos, las aspiraciones de las mujeres, Olimpia de Gouges en 1791 formula esta Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, en cambio. Y estos derechos de la mujer y de la ciudadana que ella formula le valen 2 años después su muerte en la guillotina, ¿no? Mari, que habíamos hablado, que elabora este documento de la vindicación, menciona, ¿verdad?, y subraya enfáticamente que el tema, digamos, que pone en privilegio a sus pares hombres respecto de temas como la instrucción, etcétera, tiene que ver más bien con un privilegio injusto y que no hay razones, que no se puede encontrar razones dentro de la naturaleza, ¿no? Bueno, entonces, como no hay una justificación religiosa, en este sentido se tiene que buscar una justificación racional, pues se alude al tema de la mujer como complemento, ¿no? Como incluida dentro de un tema de que es naturalmente sensible, tiene todo un tema de instinto maternal, entonces es así, ¿no? Es así como tiene que ser, ella tiene que estar en el espacio doméstico porque naturalmente igual le gusta estar en ese espacio doméstico, ¿no? Y esto finalmente tiene una positivización, digamos, de todas estas costumbres, ¿no? De este derecho consuetudinario de alguna manera en las codificaciones napoleónicas, donde de alguna forma ya se establece la minoría de edad
en el caso de las mujeres, ¿no? Y esta minoría de edad es, bueno, se lo cataloga así porque las mujeres no son independientes a pesar de su edad, ¿no? Siempre van a depender, digamos, de la voz o de la interlocución de un hombre para el manejo de sus finanzas, para sus decisiones, etc., ¿no? Si no es el papá, es el hermano, si no es el hermano, es el marido, etc. Pero siempre tiene que haber un hombre decidiendo por ella. Y se incluyen en el Código Penal, en este entonces, delitos que son delitos de mujeres, que se consideran delitos de mujeres, que son el adulterio, por ejemplo, y el tema del aborto. La segunda ola del feminismo, que sería el feminismo liberal sufragista, está sentado, ¿no? Tiene un sustrato de misoginia romántica, ¿no? Y en este caso de la misoginia romántica, en cambio, vamos a ver, ¿verdad? Todo un, digamos, una argumentación que se teje en torno a preceptos filosóficos, como la religión, ¿no es cierto? Ya no me puede dar fundamentos en este sentido, pues se alude a la filosofía. Y en este caso, Schopenhauer es, digamos, el filósofo que permite construir este imaginario sobre la mujer, ¿no? Y aquí yo les he puesto, ¿no? Digamos, lo que nos señala justamente este filósofo, y es muy, bueno, es muy decidor de lo que se piensa en aquella época sobre las mujeres. Nos dice, bueno, refiriéndose a las mujeres, que ellos son, que tienen esta inconsciencia, inteligentes, cortos de mira, incapaz de formar representaciones o conceptos, incapaz de prever el futuro, la mujer incapaz de reflexionar sobre el pasado, en fin, un puro existir sin conciencia de sí mismo, ¿no? Y como lo hembra es una continuidad a lo largo de la naturaleza, se sigue, él hace una inferencia aquí, se sigue que una vaca, una perra, una gallina y una mujer se parecen mucho más entre sí que una mujer y un varón, ¿no? Que solo aparentemente son de la misma especie. Lo que aleja a las mujeres de la especie humana es que precisamente son hembras, es decir, la mujer se parece más a una gallina que a un hombre, ¿no? Y esto, digamos, avalado desde un discurso filosófico por ese relevo de la religión, ¿no? Antes la religión pues explicaba todo este tema en la figura de Eva, ¿no? Que había una especie de justicia divina por todo el mal que había provocado Eva, y entonces hay un relevo y bueno, ya vemos en qué términos también, digamos, se monta todo este aparato ideológico para entender o para, digamos, legitimar la desigualdad entre hombres y mujeres. Luego tenemos en 1848 la declaración de Seneca Falls, ¿no es cierto? En este mismo año es el año en el que se desarrolla el manifiesto comunista, ¿no? Pero, bueno, claro, todos conocemos mucho más del manifiesto comunista que es de esta declaración de Seneca Falls. Finalmente, ¿no? Se habla de que en ese entonces, ustedes recordarán cuando estábamos hablando de todo el movimiento, digamos que estaba en contra de la esclavitud, y sucede que las mujeres que fueron de Estados Unidos y vieron ese entonces el viaje hasta Inglaterra justamente para hablar del tema de la esclavitud y de lo mal que está la esclavitud, no las dejaron entrar, ¿no? No las dejaron entrar, entonces se dan cuenta que a pesar de que están buscando supuestamente luchar por todos estos otros derechos, sus propios derechos no son, o sea, no son visibilizados, ¿no? Entonces, bueno, cuando regresan y hacen todo esto de la declaración de Seneca Falls, hay, claro, la presencia también de varones, y también es importante ahí mencionar que desde la primera ola ha habido varones que también han subrayado la necesidad de esta igualdad entre hombres y mujeres, ¿verdad? Entendiendo obviamente las diferencias que pueden existir, no entendiendo como una homogeneización.
Pero bueno, aquí hubo una presencia de 70 mujeres, 30 varones. A esta declaración también se la conoce como la Declaración de los Sentimientos y tiene dos grandes, digamos, como ramas, ¿no? Una rama que tiene que ver con la ciudadanía civil y otra rama que tiene que ver con la necesidad de revisar las costumbres y los principios morales que rigen esa sociedad y que tienen un doble rasero, es decir, un rasero para juzgar a las mujeres y otro para juzgar a los hombres, ¿no? Bueno, el voto universal finalmente se consigue para todos los hombres, ¿no? Y todavía no se conseguía para las mujeres, entonces, lo cual hace que, digamos, haya más presión por parte de estos movimientos sufragistas, y desde que empieza la primera ola, cuyas reivindicaciones son justamente y preponderantemente el voto y la educación, finalmente, después de 80 años, ¿verdad? Es decir, como la tercera generación de feministas, ellas recién están viendo los frutos de esas luchas, ¿no? Entonces, al final de la Segunda Guerra Mundial, pues ya en los países que no hay dictaduras, ya se puede ver, al menos en ese espacio europeo, de donde nace donde surgen estas olas del feminismo, el voto femenino, ¿no? Y en 1948, tenemos ya la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Bueno, en la tercera ola, en cambio, se habla sobre todo de una revolución de las costumbres. Y en este sentido, quizás algunos de ustedes puedan discrepar, pero se menciona que los movimientos feministas han sido, desde la primera ola, movimientos de paz, sobre todo. Y de paz en la medida en que no han tenido ningún muerto. Es decir, sí que ha habido, y allí ustedes podrán ver, digamos, quizá palpar la realidad reciente, ¿no? Daños a la propiedad privada, etcétera. No propiedad privada, la propiedad pública, pero no ha habido muertos, como en otras reivindicaciones, ¿ya? Entonces, en estas, por eso se las cataloga como, sobre todo, de paz, ¿no? De paz en la medida que no ha costado muertes humanas, ¿no? Dentro del movimiento, sí, pero no, digamos, no ha matado a nadie. Bueno, y se menciona justamente aquí que cuando hay, digamos, una agenda, una reivindicación, también hay un alza de la misoginia. Entonces, que es posible rastrear, digamos, a través de la historia, cuando han habido protestas por alcanzar derechos, en el caso de las mujeres, cuando hay un rebrote de misoginia, ¿no? Y bueno, aquí hay otros instrumentos un poco más sutiles para conservar las estructuras, ¿no? Estas estructuras de desigualdad, y esto se hace sobre todo a través de revistas femeninas o de ciertos programas de televisión que muestran un tipo de mujer, ¿no? Y allí menciona la autora el tema, por ejemplo, de las embrujadas, ¿no? Bueno, también enmarcatoria de esta tercera ola, no se sabe de si el fin de la segunda ola o el inicio de la tercera ola, pero este libro de Simone de Beauvoir es sobre el segundo sexo, ¿no? Y bueno, este libro que pone sobre el tapete de discusión que lo personal es político, ¿no? Se convierte un poco digamos, en la bandera también de lucha, ¿no? De las luchas feministas. Lo personal es político, entonces hay que revisar, ¿no? Es un continuo político, personal y público. Y bueno, aquí también mencionar que también desde desde una visión de acompañamiento de la izquierda, también se lucha por temas como la paridad, libertades sexuales, el tema de relaciones prematrimoniales, por ejemplo, sin el autojuzgamiento, ¿no? Es decir, no es que las relaciones prematrimoniales no existían desde muchísimo antes, pero que
aquí se pone sobre la mesa de discusiones el hecho de por qué se debería sentir, digamos, culpa por esas relaciones prematrimoniales, ¿no? Porque hay esta doble moral para entender el mismo acto ejecutado por una mujer que ejecutado por un hombre, ¿no? Entonces hay todo el tema también se refuerza con el tema de los anticonceptivos, se pone sobre la mesa de discusión el tema de violencia de género, el tema del techo de cristal que ustedes conocerán que tiene que ver con las oportunidades laborales que tienen las mujeres de ascenso laboral ante, digamos, un currículum igual, digamos, que el de los hombres, pero muchas veces en estas posiciones de poder terminan siendo habitadas sobre todo por hombres y no hay muchos espacios para las mujeres. Bueno, estas son las discusiones en esta tercera ola y todavía está en entredicho si estamos frente a una cuarta ola o no. Y ahora sí, bueno, antes de comentarles para comentarles la siguiente diapositiva, quería que alguno de ustedes me pudiera mencionar, no sé, sobre la pregunta que hicimos sobre los 3 pasos para arreglar un armario. Tal vez Andrea Caterine. Habíamos dicho que pensemos en 3 pasos para arreglar un armario, ¿verdad? Buenas noches. Bueno, de lo que puedo responder de la pregunta, yo creo que es conveniente primero limpiarlo, luego tener accesorios y tener una organización del armario. Gracias. Gracias, Andrea. Bueno, esto que nos responde Andrea, que tiene relación con la limpieza, es justamente lo que en un estudio se analizó y se revisó, que las mujeres generalmente responden a esta pregunta entendiéndola desde un punto de vista de la limpieza, ¿ya? Y generalmente los hombres, en cambio, abordan la pregunta entendiéndola desde el ámbito de, digamos, de acomodar, de que necesito un martillo, o sea, está en ese sentido, ¿no? Lo entienden más como reparar y las mujeres lo entienden más como ordenar. Bueno, esto es una pequeña prueba que se hizo y los resultados fueron los siguientes, ¿no? Según la distribución por género de las respuestas, el porcentaje de hombres que entendió como ordenar fue de un 37% frente a un 63% que entendieron cómo reparar, ¿no? Como utilizar un martillo, etc. En cambio, en las mujeres hay una relación inversa, ¿no? La mayor parte de mujeres, así como Andrea, entendieron que esta pregunta se relacionaba a ordenar el armario, ¿no? Y un 15%, que eran 7 personas, pues contestaron en relación de reparar, ¿no? Y entonces, bueno, esto nos da una idea de la asunción muchas veces de nuestros roles de género, ¿no? Que muchas veces son inconscientes, es decir, del rol que asumimos en la sociedad respecto de lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, no sé ustedes qué respondieron, digamos, internamente, pero podrían verse en este reflejo. Y bueno, aquí también tenemos una noticia de octubre de 2012 que habla justamente de lo que estaban mencionando un poco sobre el techo de cristal, etcétera, que es sobre este tema de muchas veces de sexismo o de la discriminación en el ámbito laboral, que sobre todo en las carreras científicas pone un cierto techo de cristal a las mujeres. Y en este caso, el estudio que se realiza tiene que ver con 127 profesores universitarios en Estados Unidos que tienen que evaluar a una persona para un puesto de técnico de laboratorio. La solicitud era exactamente igual, la única diferencia es que en un caso el candidato era John y en otro caso el candidato era Jennifer.
pero todo el resto era exactamente lo mismo, ¿no? Y, digamos, sistemáticamente los profesores evaluaban la competencia del candidato, la formación del candidato, si era viable contratarlo, incluso el salario que se merecía, digamos, de una mejor forma a los hombres, a John que a Jennifer, ¿no? Es decir, a los hombres que a Jennifer. Y esto tiene que ver justamente con esa discriminación subconsciente, o sea, inconscientemente, así como inconscientemente pensamos en el armario como en términos de orden, no de reparación, ¿verdad? También esto está tan metido en nuestro inconsciente que muchas veces no somos conscientes de que lo llevamos, ¿no? Y esto también les sorprendía a estos profesores universitarios cuando les mostraron los resultados de lo que ellos habían calificado. Bueno, pero esta discriminación en el caso de las mujeres o esta mirada feminista que es importante incluir también para entender los movimientos sociales tiene orígenes muy profundos. Y aquí, por ejemplo, vemos a Aristóteles, ha sido un referente, ¿no?, para la producción de conocimiento en el mundo occidental, y obviamente también se ha trasladado a estas esferas del conocimiento que nos señala, ¿no? La naturaleza solo hace mujeres cuando no puede hacer hombres. La mujer es, por tanto, un hombre inferior. Ha habido, obviamente, muchos avances, y estos avances muchas veces han sido lentos, como hemos visto en el caso de las reivindicaciones por el derecho a la educación y al voto. Y en el derecho a la educación hemos visto que ha sido abrir una puerta tras otra, es decir, primero la educación primaria, después poco a poco irse filtrando en la educación secundaria, después la educación universitaria, y allí todavía pues vamos a ver que por ejemplo, cómo se abren las puertas en la educación universitaria tienen que ver con dos profesiones que hasta ahora se mantienen con una mayoría, digamos, de mujeres, ¿no? Que es el tema de la educación a los niños y el tema de la enfermería, ¿no? Y en ambos casos, que fueron las que primero abrieron, digamos, sus puertas hacia las mujeres, también vemos que hasta ahora siguen siendo mayoritariamente de mujeres. Y también otro tema allí quizá que es importante de anotar, que muchas veces se les permitía, de hecho, el acceso a la educación, pero esto, digamos, se les hacía renunciar a las mujeres al título, es decir, podía seguir el tema universitario, pero no te iban a titular finalmente, con lo cual, bueno, ha sido una lucha larga, digamos. Y aquí, igual, comentarles un pequeño fragmento del discurso, de un discurso que se pronuncia justamente cuando se está haciendo el tema de la declaración de sentimientos, de la declaración de Seneca Falls, ¿verdad? Aparece este personaje que es Sojourner Truth, que a su vez es una esclava liberta, ¿no? Y ella, escuchando pues todo el tema de estas reivindicaciones que se hacen en torno a la mujer, pues alza su mano, y aquí solamente hay un fragmento del discurso, yo los invitaría a revisarlo, es muy emotivo. Ella menciona ante todos, ¿no? O sea, se pregunta si ella no es una mujer, ¿no? Porque las lecturas que está escuchando en ese momento, la descripción de la realidad que está escuchando en ese momento, no se conecta con su experiencia vivencial de ser mujer, ¿no? Y, por ejemplo, ella menciona, bueno, aquí estamos escuchando, ¿no?, que las mujeres necesitan ayuda para subirse a los carruajes, al cruzar las zanjas, que deben tener el mejor sitio en todas partes. Dice, pero a mí nadie me ayuda con los carruajes, ni a pasar sobre los charcos, ni me dejan un sitio mejor. ¿Y acaso yo no soy una mujer? Entonces, claro, allí pone, digamos, de alguna manera sobre la mesa todos estos otros aspectos que tienen que ver con lo que les mencionaba al comienzo, una discusión si se puede hablar de un feminismo, si podemos hablar de varios feminismos, ¿no? Y en este caso del tema, digamos, de cómo
se encuentran en esta intersección el hecho, la experiencia de ser mujer y la experiencia de ser negra en este tema, ¿no? Que no es lo mismo de la experiencia de ser mujer y ser blanca, y no es lo mismo de la experiencia de ser mujer y ser indígena, no es lo mismo ser mestiza, pobre. O sea, hay como todas estas intersecciones que, si bien por una parte han enriquecido muchísimo, digamos, las discusiones, también desde otro punto de vista se menciona desde otras voces que esto también debilita, ¿no? Debilita el movimiento, porque, digamos, le quita protagonismo a las reivindicaciones, ¿no? Y bueno, esta es un poco la discusión de fondo. Y ahora sí, no sé si tienen alguna pregunta o alguna intervención hasta ahora. Bueno, entonces vamos a hablar sobre vamos a hablar sobre Geoffrey Players, que nos menciona que en relación a esto, a América Latina, podríamos encontrar, ¿verdad?, tres grandes grupos. Él menciona de movimientos sociales que han tenido una impronta importante en nuestra historia latinoamericana, en la historia de la Via Yala. Y estos serían, ¿no?, los movimientos que tienen que ver con un componente indígena y campesino, movimientos por la democratización y movimientos de la paz y la justicia, menciona Geoffrey. Y en ese sentido vamos a ir viendo algunos y vamos a revisar el movimiento indígena boliviano, de acuerdo a lo que nos señala Eduardo Silva. Bueno, en Bolivia vamos a encontrar dos, digamos, importantes movimientos, el catarismo y el indianismo, que finalmente terminan siendo, digamos, un movimiento independiente, ¿no?, de campesinos indígenas, pero que tiene o está muy engarzada su lucha más allá, ¿verdad?, del tema indígena, con un tema mucho de derechos étnicos, culturales y de conciencia de clase. La COP, que es una de las alianzas con la Central Obrera Boliviana, tiene que ver con otros actores que no necesariamente son indígenas, y son los sindicatos mineros e industriales, pero tomando en cuenta, y es importante ahí anotar o subrayar, que sí que en el caso de Bolivia, ¿no?, hay una mayoría indígena, ¿no?, y esta mayoría indígena muchas veces no se traduce tampoco en una representación en las estructuras de poder político. Luego, en 1978, se forma la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Bolivianos, que es afiliada a este COP, pero en el cual esta Confederación Sindical Única no tiene, digamos, un protagonismo muy relevante, ¿no? Es decir, pasa a ser filial, pero no tiene una voz importante. Bueno, tenemos también algunos logros, digamos, de los movimientos sociales en este caso, con todos los pros y los contras que se le puedan, digamos, endilgar, como el caso de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. En 2009 tenemos también en Ecuador un proceso similar, con la Constituyente en 2008, ¿verdad? Y bueno, en este caso, la Constitución boliviana pues recoge algunas de estas inquietudes de los movimientos sociales. Bueno, aquí nos habla también de un tema que es, digamos, que se replica en todas las realidades latinoamericanas, que es el tema de una agenda neoliberal, que en el caso boliviano se da entre el 84 y 2005, que tiene que ver con la imposición de unos programas de reajuste económico y de estabilización, que a su vez, digamos, tienen como respuesta, ¿verdad?, tienen como respuesta por parte de los movimientos sociales también digamos, movilizaciones, etcétera, ¿no? Y en el caso
En el caso boliviano, ¿verdad? Estas luchas se han dado sobre todo en contra de la expansión, por ejemplo, de la frontera agrícola o en contra de la explotación de hidrocarburos. Allí, en los años 80, se crea CIDOB, que es la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, y también CONAMAC, que en cambio congrega a los pueblos aymara y quechua del altiplano, es decir, estarían por separado. En el caso, por ejemplo, de Ecuador, la CONAIE de alguna manera aglutina. Y bueno, también encontraríamos algunos ciclos de esta contención antineoliberal, ¿no? Y dentro de estos ciclos, sobre todo hay una reivindicación de la coca, y la coca pasa a ser un símbolo de la cultura indígena y a la vez un símbolo de la resistencia, ¿sí? Frente a esta arremetida, digamos, neoliberal. Otro segundo hito importante en el caso boliviano es la Marcha por la Vida, la Coca y la Soberanía Nacional en el 94. En el 96 se dicta finalmente la ley de la reforma agraria, pero esta es una ley que tiene que ver o es de inspiración neoliberal y que si bien, ¿no es cierto?, protege contra la usurpación de las tierras o permite o no, digamos, limita la autoridad en la regulación, en la tenencia de la tierra, porque reconoce la propiedad comunal, también pues no termina de fortalecer definitivamente, digamos, o no termina de responder a las reivindicaciones campesino-indígenas. Luego tenemos todo el tema de la guerra del agua que se da en el 2000, la guerra del gas, que de hecho produce la renuncia del que entonces es presidente Gonzalo Sánchez, y también esto sí que tiene, digamos, un reflejo en la política partidista, porque finalmente se conforma el movimiento al socialismo más, ¿no?, que digamos de alguna forma responde a estas bases. Luego algunos los catalogan como movimientos progresistas y algunos ponen en comillas este epíteto de progresistas, ¿no?, por todo el tema extractivista que también tienen dentro de su agenda. Entonces, bueno, Evo Morales, como todos saben, llega al poder, después hay todo, bueno, la historia reciente que conocemos sobre Bolivia. Y en la época, digamos, post-neoliberal, se habla justamente de algunos otros problemas que surgen justamente cuando Evo Morales asume el poder, ¿no? Que por un lado, pues hay todo el tema del reforzamiento de derechos de los pueblos, de las asambleas constituyentes, etcétera, pero no es una relación libre de pugnas, ¿no? Entonces, esto, digamos que transcurre en los andariveles entre la cooperación y la confrontación. Y tiene también como telón de fondo todo el auge de los commodities en los años 2000, que por un lado hay un discurso de protección, ¿no es cierto?, de los derechos de la naturaleza, y también por otro lado hay todo el tema de la explotación de los recursos naturales a través de megaproyectos, etc. Y hay un conflicto especialmente importante que es el conflicto del Tibnis, ¿no?, que tiene que ver con la construcción de una carretera. Algunos están a favor de la construcción de la carretera y otros están en contra de esta carretera, ¿no? Hay un conflicto en ese sentido entre los pueblos aymaras y quechuas y también los pueblos, digamos, de la región selvática, ¿no? Y este es un conflicto que finalmente luego hacen digamos, un referendo para una consulta y se aprueba, ¿no? Se aprueba, pero hay algunos sectores que no van a votar y bueno, hay todavía resistencia, ¿no?, en relación a este proyecto. Como parte de otro movimiento indígena en América Latina, también tenemos, por ejemplo, el caso del movimiento zapatista. El movimiento zapatista que irrumpe en la escena política en 1994, justamente cuando tenemos el telón de fondo de la firma del Tratado de Libre Comercio con
bueno, obviamente que abre las fronteras al comercio, que ubica en una posición quizá de reforzamiento del aparato primario agroexportador de estos lugares. También tenemos el caso del levantamiento armado, ¿no? Del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, justamente en este momento en que México es aceptado en la OCDE, o sea, como parte de este organismo, y de pronto aparece en la escena este levantamiento armado, ¿no? Y bueno, se lo señala a este movimiento, al movimiento zapatista, como en el medio entre una guerrilla y un movimiento social, ¿no? Bueno, pero sus reivindicaciones giran en torno a temas, digamos, muy básicos, ¿no? Como muchos de los movimientos en América Latina, que son trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, libertad, democracia, justicia, paz, ¿no? Y estas reivindicaciones, digamos, las reivindicaciones en relación a la paz, también van a tener estas resonancias, por ejemplo, en los movimientos sociales en Colombia, ¿no? Donde también tenemos una historia de la guerrilla, las FARC, etcétera, que hace que el tema de la paz sea un tema recurrente. Justamente algunos autores catalogan a este movimiento indígena como un movimiento, o el primer movimiento altermundialista, antiglobalización, transnacional, proautonomía, y causa, digamos, mucho asombro, digamos, en el contexto internacional, y hay mucha producción, digamos, literaria en este sentido de entender este nuevo actor emergente. En 2003 dejan un poco el tema de las luchas en las calles y se concentran en las juntas del buen gobierno, en armar este concepto de los caracoles, que eran básicamente autoridades autónomas dentro de estos territorios. Y aquí tenemos algunos de los principios, de hecho los 7 principios que permean el pensamiento zapatista, ¿no? Y que son justamente los que provocan esta admiración, o sea, qué es lo que está pasando en este lugar, cómo se entiende, cuál es esta cosmovisión nueva, ¿no? Y el primero es justamente obedecer y no mandar, o el mandar obedeciendo, que habíamos mencionado también en la clase pasada, ¿verdad? El tema de representar y no suplantar, ¿sí? Representar y no suplantar. No sé, ustedes vieron, no sé si es que tuvieron la oportunidad de ver un video que se hizo un poco viral acerca de la actitud de un concejal frente a un agente de tránsito municipal que le estaba diciendo que por favor ponga su auto, ¿verdad?, en otro espacio, que allí donde lo estaba colocando estaba prohibido y que lo coloque en otro lugar. Y él le increpaba, ¿verdad?, señalando o subrayando sobre todo su autoridad, y en el caso de su autoridad, pues trazando claramente esta relación vertical, ¿no? Tú estás abajo, tú, mira, te está hablando tu autoridad, más o menos, si lo vieron. Y entonces justamente esto tiene que ver con esa suplantación de autoridad, porque la autoridad radica en el pueblo, ¿no es cierto? O sea, la soberanía radica en el pueblo, es un precepto constitucional. Entonces hay una confusión entre el mandante y el mandatario, ¿no? Entonces, finalmente, el que manda es el pueblo, la autoridad está en el pueblo, y ellos tienen una autoridad delegada, o sea, representan, ¿no? Pero no es que están encima, como decía, por ejemplo, en el discurso este señor, ¿no? Y entonces, aquí, por ejemplo, desde este principio, desde estos principios zapatistas, se refuerza mucho en esto, en el tema de no suplantar. Una cosa es representar, pero no significa que se eliminan las voces de del resto de los representados, ¿no? Luego está el tema de bajar y no subir, por ejemplo, el tema de servir y no servirse, de convencer y no vencer, de construir y no destruir, de proponer y no imponer, ¿sí? Entonces, digamos que abre un debate también bastante interesante
en la forma de lo que se entendía en las relaciones de poder hasta ese entonces, ¿no? Y justamente conecta con estas tramas comunales de las que hablábamos cuando nos referíamos a estas otras miradas, específicamente a la mirada indígena. Bueno, en torno ya de los movimientos en cambio de mujeres en América Latina, vamos a encontrar, porque nos hemos referido al feminismo al feminismo, las diferentes olas que tienen una marca europea importante, pero ya mirándonos a nosotros en América Latina, Lynn Horton hace, un estudio donde revisa estos avances de los movimientos de mujeres en nuestra América y menciona justamente que todo el tema de la igualdad formal, por ejemplo, de la consecución de la igualdad formal en la década de los 2000, el trabajo remunerado, el tema de los logros educativos y todavía, frente a esto, también algunos desafíos, ¿no? Los desafíos estarían relacionados, por ejemplo, a estas intersecciones de las que estábamos hablando, ¿no? Intersecciones de identidad de género, con identidad de clase, con raciales, étnicas, que tienen que ver con una acumulación de desigualdades. Estas desigualdades que se van, que se van absorbiendo a través de la epidermis, como nos decía Fanon, ¿no? Y que producen consecuencias inclusive que afectan la esperanza de vida de las personas. Entonces, cuerpos y territorios diríamos que están muy ligados, ¿no? En ese sentido. Todo el tema de los empleos precarios en el sector informal, que también sigue siendo un desafío. Todo el tema de la feminización del campo, todo el tema del trabajo no remunerado, trabajo de cuidado, que también muchas veces deja a las mujeres sin pues la retribución, de las jubilaciones, etcétera, porque pues se dedican al tema del cuidado de los hijos, y esto hace que salgan de la vida laboral y que tengan pues una menor compensación, a pesar de que en términos de esperanza de vida, la vida de las mujeres termina siendo más larga que la vida de los hombres, ¿no? Bueno, a principios del siglo XX, nos menciona esta autora, se alcanzan en América Latina ciertas reformas democráticas, como códigos de familia equitativos, y también vamos a ver que en los años 70-80 la lucha no está el centro de la lucha no es tanto la igualdad de género, en el caso de América Latina, en los movimientos de mujeres. La lucha está todavía, en la esfera de oponerse a las políticas neoliberales, con unos encuentros, en ese sentido, con el socialismo, con el nacionalismo y contra estas políticas neoliberales. En Argentina y Chile especialmente vamos a ver una violencia estatal que es producto de las dictaduras muy importante, que también produce, una reacción de las mujeres, y bueno, también vemos allí, justamente en esos países, movimientos de mujeres importantes, ¿no? Bueno, luego vemos todo el tema que también se reproduce, así como hablábamos en el caso de Europa. En América Latina también tenemos los mismos problemas, la dicotomía público-privado, el doble estándar sexual para juzgar los actos en relación al sexo, ¿no? De quien ejecuta esos actos, si es mujer o si es hombre, entonces hay una forma diferente de calificarlos. Y a las activistas de estos movimientos, sobre todo de los movimientos de mujeres y de los movimientos feministas, son, calificadas como promiscuas muchas veces, como malas madres o como lesbianas. Son etiquetas que se les suele colocar. Y también Lynn Horton menciona sobre que es importante recalcar que, muchos movimientos de mujeres no siempre se autodefinen como movimientos feministas, aunque puede ser que sus luchas terminen siendo por la igualdad, terminen teniendo un contenido feminista, pero no se identifican así. Bueno,
¿Hasta aquí tal vez alguna pregunta? ¿No? Entonces, quería comentarles en relación a la evaluación en esta semana. No hay actividades de evaluar, ustedes ya se habrán dado cuenta, ya también desde Tecnologías de la Información arreglaron ese problema por el cual había ciertas confusiones. Verónica alzó la mano. Verónica, te escucho antes de continuar. Buenas noches, maestra. Sí, justamente cuando dijo que si teníamos alguna pregunta, creo que se me levantó muy tarde la mano. Era sobre que en la actividad dice hacer un ensayo para la semana 4, pero si nosotros entramos a cualquiera de las 3 tareas no calificadas, no nos sale ninguna rúbrica ni ninguna especificación. Entonces no sé si nos podría ayudar con eso, porque según entendí, revisando en el plan docente, el ensayo se tiene que realizar entre la semana 3 y 4. Sí, justamente, Verónica, a eso iba para explicarle. En el momento en que TICS hizo estos arreglos, me estaba explicando que al cambiar actividades, digamos, calificadas y no calificadas, que ellos no se habían dado cuenta de esta particularidad cuando subieron los contenidos, tenían que borrar el botón de enviar, y al borrar ese botón de enviar, al menos en las que no eran calificadas, pues no les iba a aparecer la actividad, pero no iba a permitir el envío. Pero en todo caso, como estas tareas no son calificadas, únicamente son recomendadas, pues quedarían en ese plano de la recomendación. Lo que sí que hay algunas tareas que sí son calificadas, y para el caso de la semana 3, ¿verdad? Está 2 temas, un tema del trabajo grupal y un tema de ensayo. Es decir, desde la semana 3 hasta la semana 4 ustedes las pueden ir elaborando. Por eso hay actividades que tienen parte 1 y parte 2, que es para tener, digamos, más espacio para formularlas. Y en ese sentido, entonces, habrían para la siguiente semana, para esta semana no teníamos nada, pero para la siguiente sí tenemos 2 cosas. La una, la exposición sobre un movimiento social latinoamericano de su elección, y la otra que tiene que ver con el tema del ensayo, ¿ya? Obviamente el ensayo, ¿verdad?, se presenta en la semana, hoy estamos semana 3 o semana, ¿sí? Sí, estamos en semana 3. Esto significa que para la siguiente semana tenemos el tema de la exposición de los grupos, y tenemos la entrega del ensayo. Aquí les he puesto, digamos, las características del ensayo que tienen relación con los movimientos sociales y la participación, que es, bueno, tiene que tener esta estructura: introducción, desarrollo y conclusiones, y que se citen autores diferentes, y que tenga entre mínimo 3 y máximo 5 hojas de extensión. Esas serán las indicaciones. No sé si es que les aparece en el EVA, en todo caso. No, estimada docente, eso no nos aparece. Sí, entonces voy a volver a hablar en el caso de TICS para preguntar por qué sucede este tema de que no les aparece, pero en todo caso les estoy comentando ahora, y les voy a dejar también como un anuncio para que todos lo puedan revisar. Es decir, que sí, estas serían las instrucciones, ¿no?, para la siguiente semana. El ensayo, ambos son calificados, el ensayo y el trabajo grupal. No sé si es que hay alguna otra pregunta. Doctora Sandrita. Sí, Joan. Doctora Sandrita, buenas noches, un gusto saludarle. Buenas noches, compañeros. Solamente para aclarar, la próxima semana tenemos exposición. Usted indica hay que escoger una organización social a elección. Perfecto, la exposición es con diapositivas. ¿Y sobre la exposición hay que hacer algún otro documento adicional o no, doctora Sandrita? La primera pregunta. No, o sea, el documento que van a exponer, nada más. Ya, o sea, perfecto. Que puede tener unas diapositivas, ajá. Ya, perfecto, doctora Sandrita. En la semana 4 tenemos un ensayo, Movimientos Sociales y Participación, parte 2, dice perfeccionamiento y presentación, planteamiento de la actividad, consultar sobre políticas públicas que incentiven la participación dentro de los movimientos sociales, elaborar un ensayo con la siguiente estructura que usted indicaba:
se debe citar al menos 5 autores diferentes y la extensión entre 3 y 5. Esta actividad ya es individual, doctora Sandrita. Sí, esta es individual, o sea, el ensayo es individual y el trabajo grupal de exposición justamente. Ya, gracias, doctora Sandrita. Verónica, no sé si me equivoco, pero alzaste de nuevo la mano. Sí, doctora Sandra, por favor, una cuestión. En el tema de los grupos tienen que estar conformados igualmente por solo compañeros del B o puede ser con compañeros del A. ¿Me podría aclarar esa duda, por favor? Es separado, ¿verdad? Porque tenemos 2 días separados. Entonces, en este caso ustedes son del B, me parece, y serían con compañeros del B, ¿verdad? Porque así igual a mí me aparece, digamos, en el momento de que yo les puedo calificar. Y en el caso de los del A también están, o sea, hacen los grupos con los del A. Estimada doctora, una última pregunta. Ahí en el EVA delimitaba que son 7 compañeros por trabajo grupal. ¿Eso es correcto o...? Gracias, Verónica, por advertirlo. No, lo que pasa es que allí sí hay un error en cuanto a... No conocía cuántas personas estaban matriculadas, entonces yo puse este número tentativo. Pero en el caso del grupo B, ¿verdad? Son, me parece, 19 personas. Bueno, pongámosle 20. Entonces estábamos hablando de grupos de unas 5 personas y que puedan ser 4 grupos. No sé, Verónica, si te aclaré. Sí, doctora, muchas gracias. Era más de esa duda porque en la plataforma eso sí salía. Ah, ya. Lo que tiene que salir no sale y otras cosas. Bueno, en fin. Les agradezco a todos por su atención. No sé si es que hay alguna otra pregunta o aporte. Es el momento, o si no, pues daríamos también por cerrada esta primera sesión. Doctora Sandrita, yo tengo una inquietud. Claro. Es sobre la primera información que nos estaba proporcionando sobre las organizaciones barriales. Me llamó bastante la atención este tema y me nacía la pregunta de si son organizaciones sociales en sí, más por la forma en la vida real y en la práctica cómo funcionan. Incluso a veces el término mismo barrio como que son espacios también territorialmente muy limitados, no son amplios. Muchas de las veces se ve en la práctica que los presidentes tienen alguna afinidad siempre con las máximas autoridades de los gobiernos locales y como que se inclinan más a mantener esa relación de tipo política que a veces a representar a su barrio. Entonces me nacía esa inquietud de si al final de cuentas sí eran organizaciones sociales o no, las organizaciones barriales, doctora Sandrita, o de qué estamos hablando cuando nos decía organización barrial. Muchas gracias, Joana, por la pregunta. Creo que es muy pertinente, sí. Me estaba refiriendo a la estructura, digamos, a la estructura barrial como estructura social, pero no necesariamente como movimiento social. Justamente les estaba comentando que se lo aborda desde un punto de vista de no movimiento social y que, digamos, justamente en ese sentido digamos, lo que se pretendía por los autores de reforzar es el carácter del superindividuo, ¿no? Del individuo que frente a un barrio que es carente, ¿no? Que no tiene agua potable, se moviliza, pero únicamente con la finalidad de desmovilizarse, ¿no? Es decir, quiero tener estos, digamos, estos bienes mínimos, ¿no? Agua potable, etcétera, para el barrio, pero a partir de allí es que no quiero saber nada de la organización barrial. Y es en este fundamento, en ese individualismo, etcétera, que se desarrollaba. Pero es un no movimiento, o sea, se lo cataloga como un no movimiento, de hecho. Gracias, doctora Sandrita. Gracias a ti. No sé si es que igualmente hay otra pregunta. Bueno, entonces muchísimas gracias por su atención, por su participación. Nos veríamos la siguiente clase. Que tengan una buena noche.